Este es el ejercicio 3. Nos está pidiendo que factoricemos la expresión que aquí se presenta. Factorizar es una transformación algebraica y significa representar una cantidad que originalmente sea dada como sumas y restas a una cantidad como multiplicaciones, a una cantidad que venga en un formato de multiplicación. Entonces, para este caso, el polinomio que tenemos aquí viene como sumas y restas, por eso es un polinomio, y hay que transformarlo en una multiplicación. La técnica de factorización que se va a ocupar es una técnica que se llama factorización por factor común. La factorización por factor común parte de una propiedad de los números reales que se llama propiedad distributiva. Si tú tienes el sumando AB y lo sumas con el sumando AC, esto va a ser igual a abrir un paréntesis y colocar dentro de ese paréntesis los términos no comunes, o sea, los que son diferentes. Y quedaría B más C multiplicado por el término común que es A. Esa propiedad de los números reales se llama propiedad distributiva y, como lo vemos aquí en lo de rojo, en el primer miembro de la ecuación, a la izquierda de la igualdad, la cantidad está como sumas, la operación principal es una suma, y en el segundo miembro la operación principal es una multiplicación. Entonces es lo que queremos hacer con este polinomio. Tenemos que recordar antes que un término algebraico llamado monomio es la expresión mínima para generalizar una cantidad y tiene los siguientes elementos: un signo que puede ser positivo o negativo, un número que puede ser entero o fracción y ese se llama coeficiente, una o más letras que son las bases, las literales, y cada base tiene su respectivo exponente. Por ejemplo, le podemos poner un 5 o cualquier otro. Entonces el monomio tiene signo, coeficiente, base y exponente. Los exponentes, como en este caso, aquí, estos exponentes también pueden ser términos algebraicos en sí, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que ser números, pueden ser expresiones algebraicas. Entonces, para hacer una factorización por factor común, hay que seguir ciertos pasos. Y el paso número 1 dice calcular el máximo común divisor de los coeficientes de los números 72, 48 y 24. ¿Cuál es el número más grande que cabe simultáneamente en esos tres números? Entonces, para calcularlos podemos construir una tabla o podemos hacerlo mentalmente. Si quisiéramos construir una tabla, vamos a construir una estructura de dos columnas. En la primera columna se van a colocar los números a descomponer, que en este caso es el 72, el 48 y el 24. Y en la segunda, se van a colocar los números primos que sean divisores comunes de esos elementos. Entonces, comienzo preguntando, ¿se pueden dividir simultáneamente entre 2? La respuesta es sí. Sí se pueden dividir estos números entre 2 porque son números pares. Sé que los números pares son divisibles entre 2. 24 entre 2 son 12, 48 entre 2 son 24 y 72 entre 2 son 36. Y vuelvo a preguntar, ¿se pueden dividir simultáneamente entre 2? La respuesta es sí, porque los 3 son pares una vez más. 12 entre 2 son 6, 24 entre 2 son 12, 36 entre 2 son 18. ¿Se pueden volver a dividir entre 2? Sí, sí se puede, porque una vez más son pares. 6 entre 2 son 3, 12 entre 2 son 6 y 18 entre 2 son 9. ¿Se pueden volver a dividir entre 2? Ya no. El 9 y el 3 no se pueden dividir entre 2, o sea, quedaría una fracción y lo que yo estoy trabajando es con números enteros, con números naturales enteros. Entonces paso al siguiente número primo, que es el 3. ¿Se pueden dividir entre 3 simultáneamente? Sí. 3 entre 3 es 1, 6 entre 3 son 2 y 9 entre 3 son 3. Hasta ahí acaba esta cadena porque en la primera columna ya resultó al menos un número menor que en la segunda columna, entonces hasta ahí se rompe esta cadena. Borramos este excedente y este de aquí. Y ahora multiplicamos estos números. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24. Me refiero a los números que se encuentran en la segunda columna, a los números primos. Entonces, la regla para la factorización por factor común dice: paso número 1, calcula el máximo común divisor de los coeficientes, y ya lo calculé. Paso número 2, identifica si hay una literal que se repita, una letra que se repita. Entonces la buscamos, aquí tengo la literal X, aquí tengo la literal X y aquí también. En los tres monomios del término original sí se repiten. Ahora, ¿cuál es el menor grado, el menor exponente de esa literal?
aquí tengo un exponente 2a, aquí tengo un exponente a más 1 y aquí tengo un exponente a. Aquí no se cumpliría ninguna condición, no se puede dividir, porque este a más 1 no es de ninguna forma un múltiplo de 2a. Entonces no se repetiría, aunque la x se repite, el exponente no cumple con la condición y entonces paso a la siguiente letra. ¿Cuál es la siguiente literal que se repite? Aquí tengo una y, aquí tengo una y y aquí tengo una y. Entonces en las tres se repite. Ahora, ¿cuál es el menor exponente de esa literal? Aquí tengo una b, aquí tengo un b más 1 y aquí tengo un 2b. Entonces lo que yo podría hacer es colocar a la literal b. Así que lo reescribo. 24, vamos a ponerlo por aquí. 24, la base y se conserva con el respectivo exponente b, que es el común. Ahora, ¿por qué entonces sí se puede poner la y y la b y por qué no se puede poner el x a la 2a? Porque estamos tomando como referencia un, una propiedad de los exponentes que dice, si yo tengo una base elevado a un exponente y eso lo multiplico por la misma base elevado a otro exponente, entonces la base se conserva y los exponentes se suman. Aquí sí se estaría cumpliendo esa propiedad para llegar a ese b más 1, pero con el exponente 2a no se podría cumplir con el a más 1. Lo voy a hacer. Voy a abrir entonces, ya que identificamos el máximo común divisor, la literal que se repite y el menor exponente de esa literal, abro un paréntesis y divido la expresión dada, que es la que está ahí arriba, la que nos dio el ejercicio originalmente, entre la expresión obtenida, que es la que acabamos de compilar ahí. Entonces divido 72 entre 24, son 3. La base x a la 2a se conserva. YB entre YB, ya sabemos que cuando tenemos una cantidad entre la misma cantidad, el resultado es 1. Es como decir 5 entre 5, pues el resultado también sería 1. 6 entre 6 es 1. La misma cantidad entre sí misma es igual a 1. Pero todo lo multiplicado por 1 es el número original. Entonces por eso decimos que no se pone, se anula o se cancela. Entonces no pongo el YB. El siguiente signo que aquí está es este positivo, se conserva. Y se conserva ese signo positivo. 48 entre 24 son 2. La base x a la a más 1 se conserva y hago una división. Y a la b más 1 entre yb. Lo colocamos aquí. Y a la b más 1 entre yb. Entonces esto lo podemos descomponer por la propiedad que está aquí de verde como yb por y a la 1 sobre yb. Esta b y este yb se conserva y el resultado solamente quedaría como y. A la 1. Pero el 1 como exponente no se pone y entonces solamente queda y. Entonces lo coloco aquí y borro lo que hace falta. Ahora coloco el siguiente signo, que en este caso es un más, y divido 24 entre 24 es 1, pero el 1 como factor no se pone porque todo lo multiplicado por 1 es el número original. Y entonces la base x a la a se conserva y el exponente y se divide y a la 2b entre y a la b. Entonces hay otra propiedad de los exponentes que dice si tengo una base elevado a un exponente sobre la misma base elevado a otro exponente, la base se conserva y los exponentes se restan. Entonces sería 2b menos b. 2b menos b. No se pone el 1, pero sabemos que está ahí. Entonces 2b menos 1b
es igual a 1b, pero por convención el 1 no se pone porque todo lo multiplicado por 1 es el número original y entonces solamente queda b, y a la b, y a la b, y se cierra el paréntesis. Y entonces, aquí ya quedó un poco apretado, pero hasta ahí es donde terminaría esa expresión. Ya no se puede factorizar lo demás. Ya solo queda 24y a la b por 3x a la 2a más 2x a la a más 1, y a la x a la a, y a la b. Ya hasta donde yo veo ya no se podría factorizar. Es el resultado de la primera.